Iglesia, camino a redención de las Asambleas de Dios, presenta su programa Encuentros con Dios. Prepárate a escuchar la incorruptible y poderosa palabra de Dios. Palabra que salva. Palabra que sana. Palabra que libera. Palabra que imparte propósito de vida. Bienvenido a un encuentro con Dios. En esta mañana, sean bienvenidos a la casa de Dios, cada uno de ustedes. Bien, vamos a proceder en esta hora. Voy a pedir que abra sus Biblias ahí en Santiago 2:26. Santiago 2:26. Dice así, usted póngase en pie. Santiago 2:26. Dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe, es decir, con el conocimiento, sin obras, está muerta. Ahora vamos a Primera Reyes 17:15. Que es de donde se desprende esta serie de procesos de fe. Primera Reyes 17:15. Dice así: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Padre que estás en los cielos, en esta hora de la mañana agradezco el tiempo que nos has regalado de alabanza, de adoración. Ahora ha llegado el momento de poder escuchar tu palabra. Pido que nuestra mente esté receptiva a lo que tú quieres darnos a conocer. Padre, ayúdeme, que tu Espíritu Santo me dé el poder, la habilidad de poder darme a entender, que tu nombre pueda ser glorificado y cada una de nuestras vidas edificadas a través de tu santa palabra, Señor. Gracias te damos por este privilegio que nos das. En el nombre de Jesús, tu bendición. Amén. Puede sentarse, hermano. Hemos estado considerando que para desatar poder en la palabra de Dios es necesario, hermano, ir del conocimiento a la acción. Que el simple hecho de conocer un plan o promesa de Dios no por ello me pone en camino de recibirla. Es necesario que yo trabaje en ello, que yo la busque, que yo la persiga para que pueda llevarse a cabo. Y esto fue lo que precisamente hizo la viuda de Sarepta. Ella conocía el propósito de Dios en ese momento crítico de su vida y fluyó de acuerdo a ese conocimiento. Dios le había dicho que iba a hacer un milagro de multiplicación en el aceite y la harina, pero había algo que ella tenía que hacer: priorizar a su profeta, a su siervo, a Elías, y luego pues satisfacer sus propias necesidades, tanto ella como la de su hijo. Y vemos que ella lo hizo. Ella priorizó la necesidad del profeta, sirvió al profeta, y cuando puso en acción lo que tenía que hacer, desató poder en la palabra y el milagro de multiplicación surgió.
De ahí la importancia de que si sabemos algo que Dios quiere en nosotros, debemos de hacerlo. Si lo sabes, hágalo. Ese es un ejemplo positivo de una persona que conoce y actúa. Y en la Escritura hay otros ejemplos de personas que lamentablemente conocen el plan, pero no actúan de acuerdo a ello. Y hemos estado considerando el caso de Jonás, porque el caso de Jonás es el claro ejemplo. Jonás conocía el propósito de Dios en su vida, especialmente en esa área ministerial de poder llevar la palabra a un lugar llamado Nínive. Pero todos sabemos que ese conocimiento no lo hizo accionar, al contrario, se dejó llevar por sus propios criterios de justicia y se fue a otro lugar, porque según él los ninivitas no merecían el favor de Dios. Así que agarró otro rumbo muy diferente, y una tempestad producto de su desobediencia se llevó a cabo. De esto dijimos, hermano, que muchas tempestades y problemas que vienen a nuestra vida son producto de no hacer lo que se supone que debes hacer. Cuando no fluimos en el conocimiento de Dios y optamos por seguir el nuestro, lo que vamos a encontrar en el camino son problemas y tempestades. No es culpa de Dios, somos nosotros los que provocamos esa situación. Pero no solamente eso pasó con Jonás. Dijimos también que Jonás, aparte de que desoyó la voluntad de Dios de ir a determinado lugar a predicar, también él estaba consciente de que esa tormenta era producto de su desobediencia, pero que en vez de reaccionar de una forma correcta, de sentir compasión por él mismo y por las personas que estaban alrededor, él decidió irse a dormir, ignorar el problema, la situación. Y la situación pues no mejoró, el problema siguió, la tempestad siguió. Hermano, y esto es algo que debemos de tener muy en cuenta, que Dios no nos quiere pasivos ante las adversidades que vienen a nuestra vida, especialmente si sabemos el origen de ese problema. Debemos de actuar. Debemos de pedir al Señor que nos ayude y nos dé sabiduría necesaria para arreglar ese lío en que estamos. Y no solamente estar enfocados en mi bienestar, sino también en las personas que me rodean. Porque al final del día, mis líos no las pago solamente yo, sino las personas que digo amar. Cuando una persona actúa así como Jonás, que se fue a dormir viendo que la tempestad era producto de su desobediencia y no actuó ni trató de mejorar la situación, estaba dando a conocer de que no amaba a su prójimo, ni siquiera se amaba a sí mismo. Se fue a dormir indiferente, cuando la Escritura dice que el que ama, hermano, no busca lo suyo ni se goza de la injusticia. Así que debemos tener mucho cuidado con eso. Si sabemos que estamos en un problema y una dificultad, pues entonces trabaje para que las cosas mejoren. Si verdaderamente quiere que las cosas cambien en su vida y que las cosas mejoren en las personas que dice amar. Amén. A grosso modo, eso es lo que hablamos el domingo pasado. Ahora quiero abordar otro aspecto en esta historia turbulenta de Jonás, porque déjeme decirle de que sí era una historia turbulenta, hermano. La historia de Jonás es una historia turbulenta de principio a fin. Fíjese bien, algo que quiero destacar en esta historia, y es la insistencia de Dios de dejarse oír aún en medio de una tempestad producto de la desobediencia de uno de sus siervos. Esto habla de su gran misericordia.
Fíjese bien lo que le voy a decir. En esta historia vemos a un Dios insistente, clamando, llamando la atención de su descarriado profeta para que hiciera lo correcto. Y eso se llama misericordia. Quiero definir esa palabra. Dice que misericordia es la disposición de ofrecer ayuda o sentir compasión al que sufre, aunque ellos mismos se lo hayan buscado. Así es Dios. Aunque nosotros mismos hayamos provocado la tempestad, la misericordia de Dios siempre busca al descarriado para tratar de ayudarlo a entrar en razón y que logre apropiarse de esa misericordia, de ese favor, de esa compasión que está a disposición de cada uno de nosotros, aún en tiempos difíciles que nosotros mismos hemos provocado. Ese es Dios a quien servimos, un Dios misericordioso. Por ello invita a que solicitemos su misericordia, a que le invoquemos. Sin embargo, fíjese bien, Jonás no lo estaba haciendo. Jonás no lo estaba haciendo. En medio de su tempestad, él lo menos que estaba haciendo era buscar de Dios. Él realmente estaba empeñado de huir de Dios, huir de la presencia de Dios, poner no solamente distancia de tierra y tierra, sino también de relación, porque no lo vemos orando, no lo vemos clamando. Y le digo una cosa: para que el favor y la misericordia de Dios pueda ser desatada, debemos nosotros, ¿qué? Buscarla, anhelarla. Pero vemos que Jonás se mantuvo indiferente. De hecho, ahí en versículo 5 vemos la actitud de Jonás. Jonás 1:5 dice: y los marineros tuvieron miedo, y fíjese lo que hicieron ellos. Y cada uno, ¿qué dice? Fíjese, los impíos clamando a su Dios. Y cada uno clamaba a su Dios, y echaban al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero ¿qué hacía Jonás? ¿Qué hacía Jonás? Había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. La misericordia de Dios estaba allí disponible, pero Jonás no la buscaba. Él conocía a Dios, él sabía que Dios era clemente, misericordioso. Y sin embargo, Jonás no actuó de acuerdo a ese conocimiento. Una vez más lo ignora. Y repito, realmente este hombre estaba determinado en huir de Dios, sabiendo que Dios es un Dios de misericordia y que podía poner paz a su tempestad si él se humillara. Pero no lo hizo, hermano. Y aquí es lo sorprendente de la misericordia de Dios. Y es aquí donde yo quiero dejar en usted grabado este momento, ¿verdad? Porque para mí es determinante de conocer el carácter de Dios. Fíjese bien, tan grande era la misericordia de Dios hacia Jonás, que aunque él no lo buscara, que aunque Jonás estaba indiferente a Dios, Dios mismo llegó a buscarlo. ¿Me escuchó? Aún en medio de su lío, cualquiera pudo haber dicho: bueno, se lo merece,
Está bueno que le pase por imprudente, está bueno que le pase por desobediente, está bueno que sufra las consecuencias de su pecado, pero Dios no es así. Sabe que Dios ama al pecador, odia el pecado, pero ama al pecador. Odia el pecado porque sabe lo que le hace al hombre. Le roba la paz, le roba la tranquilidad, es un gran ladrón. Por eso es que lo odia, pero ama al pecador. Y podemos darnos cuenta que la misericordia de Dios lo mueve a él a buscar a su rebelde profeta. Y lo hizo por un medio no común. Y habló Dios por boca prestada. Escuche esto, por favor. Jonás 1:6. Quiero que lo lea conmigo. Fíjese bien. Dios, aquí vemos a Dios buscando a Jonás en medio de su lío e invitándolo a que clamara a él. ¿Me escuchó? Y que le pidiese su compasión, su misericordia, su favor. Era Dios mismo hablando por boca prestada, invitando a Jonás a que volviese a Dios mismo. Jonás 1:6 dice: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tiene, dormilón? Levántate. ¿Y qué le dice? Y clama a Dios. Y note, quizá Él puede hacer que nuestros dioses fallen. Él estaba consciente de eso. Pero puede hacer que tu Dios te escuche. Quizás Él tendrá que compasión, es decir, misericordia. Quizás Él tendrá misericordia de nosotros y no pereceremos. Esa es la misericordia. Mire qué cosa más interesante. Aquí vemos el principio, hermano, de que las palabras sabias de Dios se dejan oír en todo lugar y en momento oportuno. ¿Me escuchó? Aún en esos casos en los cuales estamos extraviados, aún en esos casos donde no queremos saber nada de Dios, Dios quiere saber cosas de ti. Esa es la misericordia de Dios. Que Dios siempre anda buscando cómo ayudarte, cómo sacarte de ese lío. Pero no va a actuar si tú te mantienes, al igual que Jonás, pasivo e indiferente. Repito, las palabras de Dios siempre se van a dejar oír donde quiera que te encuentres, y Dios va a usar cualquier medio para recordarte que Dios te ama y quiere otorgarte su misericordia. Quiere tener compasión de ti en medio de tu lío que tú mismo has provocado. Dios quiere otorgarte su favor. Clama a tu Dios, le dijo al hombre. Quizás Él tenga compasión de nosotros. La sabiduría hablando en todo momento y en todo lugar. La palabra de Dios te deja escuchar. Por eso es que en Proverbios 1, 20, 21 habla precisamente que las palabras sabias de Dios no conocen fronteras. Habla a tiempo y fuera de tiempo. Por eso le digo, aún en medio de tus líos provocados, la voz de Dios te llama. Te llama a que disfrutes de su misericordia y de su favor, porque Él quiere tener compasión de ti. Dice Proverbios 1, 20, 21. La sabiduría clama, ¿a dónde? En las calles.
Fíjese bien, no solo aquí en los templos, donde creemos que solamente Dios nos habla, y ya vemos que Dios utilizó a quién para hablarle a Jonás, al capitán de la nave. Él no estaba en un templo, él estaba en franca desobediencia. Y hasta allí llegó la voz de Dios a Jonás. La sabiduría clama en las calles. La palabra de Dios clama en las calles. Alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión y en las entradas de las puertas de la ciudad. Dice sus razones. Se da cuenta que la palabra de Dios fluye donde quiera y que no debemos de limitarlo en estas cuatro paredes. Aunque huyas de Dios, Dios está detrás de ti. ¿Me escucha, amado? Aunque trates de poner límite, Dios siempre va a tratar de buscarte y tratar que entres a buen juicio, a razón. Y dice, son palabras sabias, la sabiduría clama, dice. Es decir, son palabras sabias las que claman, no son cualquier palabra. Yo me puse a averiguar qué son palabras sabias y encontré esto. Son todas aquellas palabras que transmiten algún mensaje, una experiencia, una enseñanza. Escuche esto, que nos invite a reflexionar, al análisis o simplemente a darnos cuenta de algún problema o hecho que estamos enfrentando. Esas son palabras sabias. Palabras que están allí para invitarnos a la reflexión, a que cambiemos el rumbo de nuestro camino equivocado. Esas son las palabras de Dios que claman en las calles, en las plazas, en todo lugar. Aún en un barco siendo sacudido por una tempestad, producto de la desobediencia de un tan solo hombre. Aún ahí la voz de Dios sigue clamando. ¡Wow! A mí me sorprende la misericordia de Dios. Hay tres cosas que a mí me sorprenden del carácter de Dios: su misericordia, su fidelidad y su amor. Yo siempre se lo digo a Él, que eso me impacta de Dios, eso enamora a Dios. Y de acuerdo a esa definición de sabiduría, entonces todos estamos de acuerdo que lo que le dijo aquel capitán a Jonás eran palabras sabias. ¿Está de acuerdo? Eran palabras sabias. Clama a tu Dios, era una palabra sabia. Clama a tu Dios. Quizás Él tenga compasión de nosotros. Era una palabra sabia. Realmente era Dios, repito, hablando una vez más a Jonás, para que éste reaccionara e hiciera lo correcto, que ya no huyera de Dios, que clamara a Él. Y es que el propósito, hermano, de esas palabras sabias son dadas con la intención de que volvamos de la senda donde hemos sido extraviados. Ese es el propósito de la palabra de Dios, de que usted recapacite, de que usted vuelva de su mal camino y vuelva al camino correcto. Por eso es que en Proverbio 1, 22, 23 dice así. Fíjese bien, el propósito de esas palabras de sabiduría, el propósito de mandar Jehová a ese capitán a confrontar a Jonás, era con la intención de hacerlo reflexionar, de que él empezara a buscar a Dios, de que él no puede huir de su Dios, y que Dios estaba atento a poder oírlo, pero tenía que clamar. Por eso es que dice Proverbios 1, 22, 23 sobre el propósito de las palabras sabias de Dios: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza?
y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Qué dice ahí? Volveos a mi reprensión. ¿Se da cuenta que todo propósito de palabra de Dios es que usted vuelva a Él? Que vuelva a Él. Volveos a mi reprensión. Si usted conoce la voz de Dios, si Dios lo está llamando, si está siendo confrontado por Dios, lo que Él espera es que usted se vuelva a Él. Si lo sabe, entonces hágalo, porque es con usted la cosa. Si lo sabe, hágalo. Volveos a Jehová. Es la exhortación de Dios. Volveos a Jehová. Ahora bien, quiero contextualizar esta historia a nosotros. ¿Qué nos enseña todo esto a nosotros? Mire, hermano, al igual que Jonás, muchas veces el creyente, el siervo, se aparta de sus caminos, del camino señalado por Dios. Yo no sé, yo creo que la mayoría de nosotros en algún momento dado del caminar nos hemos extraviado. Por A o B razón, de alguna forma buscamos otros caminos y de repente se levantan tempestades y situaciones difíciles en nuestra vida. Y lo más triste es que a veces en medio del caos, aún así muchos que dicen ser creyentes no reaccionan. Yo conozco a personas que se han retirado del evangelio, no les está yendo bien, porque saben que ese vacío que sienten solo Dios lo puede llenar, que no lo pueden llenar las cosas, que no lo pueden llenar las relaciones humanas. Hay cosas que solo Dios puede llenar en los hombres. Y a veces una persona que está extraviado sabe eso y se siente insatisfecho, sabe que anda mal, sabe que algo le falta, y sin embargo no reacciona. Y al igual que Jonás, se duerme. ¿Escucha? Al igual que Jonás, se duerme. Mientras Dios le está hablando, se duerme. Mientras Dios le está diciendo, clama a mí, se duerme. Ponen tanta separación entre Dios y ellos y piensan, bueno, quizá Dios ya no me va a oír, ¿para qué voy a invertir tiempo? Esa es una estrategia diabólica. ¿Me escuchó? Si usted se siente lejos, acérquese a Dios, porque Él estará allí esperándolo, y es más, lo anda buscando. Lo anda buscando. Pero repito, estamos a veces en medio de las tempestades y situaciones que nosotros hemos provocado, y aún así no reaccionamos y nos endurecemos. Yo no sé cuántos de estas personas han tenido esa experiencia, que de repente se han topado con gente conocida por ellos y le dice, bueno, fulano, fulana, ¿y por qué no siguió yendo a la iglesia? ¿Y por qué no siguió yendo a la iglesia? Yo vi cambios preciosos en usted. ¿Qué le pasó? ¿Quién es ese, hermano? ¿Quién es ese? Y a veces uno dice, qué metido esta gente, ¿verdad? Qué metido, ¿no? ¿Qué le importa? Es la misericordia de Dios que anda buscándote.
veces estamos, hermanos, tan indiferentes a la voz de Dios y tan cauterizada nuestra conciencia que vemos a las personas y no vemos a Dios que está detrás de la persona induciéndola para que te hable y te confronte. Y de repente ahí tenemos un puño de gente, hermano, que de repente se topa contigo y te dice: ¿qué pasó? ¿Y por qué dejó de ir a la iglesia si todo estaba bien con usted? Debería volver a ir. Yo no sé cuánto les ha pasado eso cuando andaban en el mundial. Bueno, los que andaban en el mundial, cuando andaban así, ¿verdad? Alejados de Dios, de repente gente ni cristiana es y se acerca y te empieza a evangelizar. Y te empieza a decir: clama a tu Dios, búscalo, regresa, hombre. Pero como que no reaccionamos, ¿verdad? Y eso es lo maravilloso de la misericordia de Dios, que aunque nosotros no lo buscamos, Él nos busca. Y quiere otorgar su favor, te llena su corazón de compasión al verte en tu miseria, en tu dolor, y de alguna forma trata de llamarte la atención para que vuelvas a Él. Y a mí me parece muy interesante. Todos estaban clamando a su Dios allí con la historia de Jonás. Yo no sé cuánta tripulación había en esa embarcación. Imagino que no eran pocos. Pero sabían, de alguna forma sabían que había bajado un hombre a dormir. Y tuvo eso de descender, de ir al lugar donde él estaba huyendo de su problema, mostrando indiferente a su problema, al dolor que la gente estaba pasando. Y sin embargo vemos que Dios mueve a un hombre y hace que descienda al lugar donde estaba Jonás. ¿Qué es eso? Misericordia de Dios. La misericordia de Dios te anda buscando. Imagínate ese acto de bajar y descender con tal de poner una palabra que te ayude a reflexionar y a sacarte de tu lío en que tú mismo te has metido. Y llega allí al fondo, al camarote donde estaba Jonás, y confronta a Jonás, y Dios mismo le dice esas palabras: clama, clama, clama a mí. Hay un versículo que amamos mucho, Jeremías 33:3, ¿qué dice? Clama a mí, yo te responderé. En otras palabras, Dios quería darle respuesta a Jonás, pero necesitaba a Jonás que clamara. Eso es lo que necesitan muchos de los que están aquí. La misericordia de Dios te anda buscando. La misericordia de Dios te anda buscando. Y desciende a lo más profundo para ir al encuentro contigo y hacerte reflexionar. Muchas veces, aún así, no queremos entender. Yo tengo un versículo donde me baso en decir que la misericordia de Dios fluye no solamente cuando estamos bien. El favor de Dios no solamente fluye cuando estamos bien, sino que también el favor de Dios nos encuentra en nuestros líos. Fíjense. Salmo 23, por favor. Ahí está donde me baso para decir que la misericordia de Dios te busca en todo tiempo, en todo momento. Salmo 23:6. Lo tiene. Ciertamente, ¿qué dice? El bien y la misericordia, ¿qué dice? Me seguirán. El bien y la misericordia me seguirán. Y dice: todos los días
de mi vida. Quiero que note algo. Cuando dice todos los días de mi vida, se está refiriendo no solamente cuando tú estás en el camino correcto, no solamente cuando te sientes en paz con Dios y que todo va bien y que estás fiel en tus privilegios, en tu ministerio, ahí vas caminando. Pero ahí dice todos los días, quiere decir que no solamente en los días buenos, sino que también en nuestros días malos. Cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos cansados, cuando sentimos ya no querer seguir adelante, cuando queremos desistir, cuando queremos, como decimos a buen salvadoreño, tirar la toalla, dejar de hacer lo correcto y rendirnos a un placer momentáneo que puede darte alguna especie de gratificación momentánea, pero traer consecuencias terribles el resto de tu vida. Pero lo interesante de la misericordia de Dios, que aún cuando te has embarrado, aun cuando estás en el lodo cenagoso, allí la misericordia de Dios sigue. Me estoy dando a entender, iglesia. El bien y la misericordia me seguirán. Así como siguió a Jonás, que el capitán descendió a donde estaba Jonás, así también muchas veces Jehová va al lugar donde estás, al lugar de tus líos, al lugar donde te sientes un fracasado por la situación que estás enfrentando y que tú mismo has provocado. Pero la maravillosa noticia que le tengo yo en esta mañana es que la misericordia de Dios lo anda buscando, que no tiene por qué seguir huyendo. Dios no está enojado con usted. Dios quiere otorgarle misericordia, siempre y cuando usted lo reconozca y clame a Él. El bien y la misericordia de Dios me seguirá todos los días de mi vida, en los días buenos como en mis días bajos. En mis días donde estoy fuerte espiritualmente, cuando estoy débil espiritualmente, en los días de victoria como en los días de lucha y de guerra, en los días en los cuales desisto y me retiro porque estoy cansado del camino. Y la buena noticia es que aún ahí la misericordia de Dios te sigue, no te deja. ¿Se acuerda usted de la historia de Elías? Después de tener tan grande victoria allá en aquel monte que vio descender fuego del cielo y puso en jaque a 450 profetas, si no me equivoco, y le dio muerte, de repente entró en una situación espiritual que lo hizo apartarse del propósito de Dios, al punto que se interna al desierto. Yo no sé por qué cuando estamos mal espiritualmente, lo menos que queremos es estar en comunión con los hermanos. ¿Me escucha? Y buscamos la soledad. Así fue con Elías. Se interna ¿a dónde? A un desierto, a un lugar donde no habían hermanos, no había gente que le pudiese consolar. Ojo con lo que le estoy diciendo. Es peligroso que usted se me quede en la casa. Es peligroso que usted deje de tener comunión con la gente que profesa su misma fe, porque eso es sinónimo de que algo anda mal en su vida. Cuando no hay anhelo por estar en la casa de Dios, cuando no hay anhelo por estar con aquellas personas que alaban a Dios y glorifican su nombre. Amigo soy yo de todos aquellos que te temen, decía David. Amigo soy yo de ellos,
busco estar en compañía de ellos. Pero aquí vemos a un hombre que, al igual que Jonás, prefirió aislarse y se retiró del propósito y plan de Dios. Y estando bajo la sombra de un enebro, ¿qué dice la escritura? Llegó tal la depresión espiritual, o lo que fuera que estaba pasando en sus emociones, llegó un punto que decidió morirse. Es lo que le digo, mira hasta dónde puede llegar el ataque del adversario en nuestra mente, en nuestras emociones, amado. ¿Se ha sentido usted así en un momento dado de su vida? Que ya no vale la pena ni incluso seguir viviendo, ni seguir respirando. Pero yo le digo una cosa: si está vivo es porque Dios tiene un propósito para su vida. Si sigue respirando es porque Dios tiene un plan para su vida. Y usted no va a terminar en el fondo de una habitación oscura, deprimido, lleno de ansiedad. Usted no va a terminar bajo la sombra de un enebro deseando morirse. ¿Sabe por qué? Porque la misericordia de Dios lo anda buscando. Quiere encender una luz en su oscuridad. Quiere encender una luz en tu oscuridad. Aunque a veces la repelemos, aunque no la queremos, Él insiste. Por eso le digo, es que yo no tengo palabras para describir la misericordia de Dios. Ahí vemos a Elías: mátame, quiero morirme. Y de repente vemos que la misericordia lo alcanza. Y en vez de reprenderlo, en vez de ridiculizarlo, en vez de decirle: qué bárbaro, Elías, te mostraste tan desafiante, viste mi mano poderosa, tuviste una gran victoria y ahora te acobardas por los desafíos de una simple mujer. ¡Qué bárbaro! Jehová no llegó en ese plan. ¿Me escucha? Jehová no llegó en ese plan. Porque la misericordia, de eso se trata, mostrar compasión. A una persona que esté en una situación difícil. Y palabras de recriminación no son palabras compasivas. Amén. ¿Cómo llegó la misericordia de Dios a buscar a Elías? Con pan y agua. Con pan y agua. Dice la escritura que llega un ángel y le dejó allí en su lecho, en ese lugar donde estaba deprimido y deseoso de acabar con su existencia. Llega un ángel desciende, al igual como descendió el capitán a buscar a Jonás. Un ángel desciende del cielo para encontrarse a ¿quién? A otro descarriado profeta, que sus sentimientos lo habían hecho desviarse de sus propósitos. Y sin embargo el ángel de Dios desciende, asciende a él y lo busca. Y lleva palabra no de reclamo, no de reproche. Simplemente le deja pan y le deja agua. Curiosamente Elías ni agradece y se vuelve a dormir. ¿Me escuchó? Ni agradece y se vuelve a dormir. Y sin embargo otra vez vuelve a suceder lo mismo. Cualquiera pudo haber dicho: qué bárbaro, ni siquiera un gracias me dio este hombre. La misericordia de Dios una vez más vuelve a descender y vuelve a repetir el proceso: pan y agua. Y ahí es donde el Señor le dice: come y bebe porque el largo camino te espera. Yo no he terminado contigo. ¿Qué estás haciendo en ese enebro?
¿Por qué estás huyendo de mi presencia? La misericordia te anda buscando. ¿Me escuchó? La misericordia de Dios te anda buscando. Y el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Y así lo vemos con Elías en sus tiempos de grande bendición espiritual que nos sorprende, ¿no? Como también en sus tiempos de debilidad, de cansancio y de extravío. Ahí está Dios para extender su mano y para sacarte de ese hoyo. Y el Señor te dice en esta mañana: si me conoces, clámame, porque estoy presto para responderte. No importa que tan bajo hayas descendido, no importa lo que tú hayas hecho, yo quiero otorgar mi misericordia a tu vida. Quiero darte un nuevo comienzo, quiero darte un nuevo principio. La misericordia de Dios viene a buscarte. Si lo sabe, hágalo. Aprópiese de ella, como lo hizo Elías. Se apropió de esa misericordia, actuó favorablemente. No se quedó allí metido en su lío emocional. Reaccionó y volvió al camino correcto. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, nuestro maravilloso Dios. Aunque nos apartemos de Él, Él dice: yo no te dejaré, yo no te desampararé, yo estaré contigo todos los días, en tus días buenos como en tus días malos. Aún allí mi misericordia te alcanzará. Aún allí mi misericordia estará presta para ser otorgada a aquel que me invoca, porque todo el que me busca me hallará, dice el Señor. Dios es así, amado. Dios es así. Su misericordia es grande y maravillosa. Yo me recuerdo un día cuando estaba bien desanimado, hermano. Yo quería tirar la toalla, ya no quería seguir. Porque de repente usted mira una cosa, yo tengo que proyectar otra. Porque ¿cómo va a creer que yo como pastor voy a poner una cara de tristeza? Uno tiene que aprender a llevar esas cosas a Dios y dar ánimo a la gente. Si uno quiere estar en un tipo de ministerio, esa es parte del negarnos a nosotros mismos en el ministerio. Pero ahí estaba sola con Dios y yo estaba mal, hermano, estaba mal. Y yo bien me recuerdo que me levanté a orar y de repente voy escuchando una alabanza de fondo. Yo no sé de dónde venía, pero decía: porque Dios es así, ama hasta el final. Porque Dios, y repetí el coro: porque Dios es así. ¿Ha oído esa alabanza? Porque Dios es así, ama hasta el final. Yo no estaba bien anímicamente, espiritualmente, y sin embargo Dios estaba dándome como una serenata. Y después indagué y pregunté si mi mamá tenía la radio o el teléfono encendido o escuchando una alabanza, o los vecinos, y no había nadie. Entendí entonces que los cielos fueron abiertos. Y en medio de mi lío, Él no vino a recriminarme nada. Él no vino a reprocharme nada. Él no vino a señalarme, Él no vino a condenarme. Él vino a decir: yo te amo.
y te amaré hasta el final, Freddy. Yo te amo. Y lo mismo le dice Dios a usted en esta mañana. Dios le ama. Y te ama hasta el final. No es como el disque amor de los hombres, que hoy sienten algo por ti, mañana no. Tan volubles, tan variantes, tan condicionantes. Porque dice la gente, bueno, si este me da, yo le doy. Pero si no, no. Dios no es así. Su amor es incondicional. Su amor es maravilloso, su misericordia es eterna. La misericordia de Dios te anda buscando. Reacciona. Clama a tu Dios. Y tenemos ejemplos de eso. Dios forma a Adán y a Eva y la pone en un lugar maravilloso. Pero todos sabemos que ellos pecan, ellos hacen el mal. Y lo primero que hacen, ¿qué es? Al igual que Jonás, al igual que Elías, cuando se sienten debilitados, tratan de huir de Dios. ¿Escucha? Vuelvo a hacer hincapié con eso. Cuando la gente se retira de nuestras congregaciones sin alguna razón y está cómoda en la casa, esa persona no anda bien. Esas personas no andan bien. Ay, hermano, es que estoy afanado, es que viera que cuánto trabajo no anda bien. Porque un síntoma de esa enfermedad del alma es precisamente eso, el aislamiento, huir de la presencia de Dios. ¿Me escucha? ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? No buscaron a Dios. ¿Qué dice? Se escondían. Se escondían. Lo que hizo Jonás, se escondía. Pero qué cosa más ridícula esconderse de aquel que está en todo lugar. Pero bueno, el pecado nos nubla el buen juicio, ¿no? Y el buen entendimiento, y nos hace actuar payuncamente, infantilmente. Y ahí tenemos a dos hombres huyendo de la presencia de Dios. Al punto que quiero llegar es este. ¿Verdad que habían pecado? ¿Verdad que habían hecho algo malo? Ahora, ¿qué hizo Dios? ¿Lo dejó en sus líos? ¿Lo dejó en sus líos? ¿Qué hizo Dios? Descendió. Adán, Adán, ¿dónde estás, Adán? Curioso que Jehová preguntara eso si Jehová está en todo lugar. Pero Dios quiere una respuesta de nuestra parte. ¿Me escuchan? Jehová quiere una respuesta de nuestra parte. Adán, ¿dónde estás? ¿Qué era eso? La misericordia buscándolos. ¿Y Dios los dejó en su lío? No. La escritura dice que por su pecado pagó un corderito u otro animal y Dios los cubrió. El primer sacrificio por el pecado del hombre. ¿Quién propició esto? ¿El hombre? No, Dios. La misericordia de Dios te anda buscando. Y si bien es cierto, pagaron consecuencias, porque así es. Las consecuencias de nuestros pecados tenemos que pagarlas. Pero Dios vino con el propósito de ¿qué, hermano? No de complicar más la situación de Adán y Eva. No señalar, no hacerlos sentir más impíos y malos. No.
Tanto así que estuvo dispuesto Jehová que otros pagaran su lío, que un inocente pagara sus líos. Y ahí que los vemos de repente cubiertos ¿con qué? Con trajes de pieles. Pero recuerde esto: esas pieles no salieron de allí, de la arte, por así, ¿verdad? De la nada, no. Hubo un sacrificio. Alguien pagó para vestir nuevamente a ese hombre y a esa mujer. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y aquí es donde se retoma Romanos 5:8. Yo quiero que lo busquen, porque aquí es donde podemos darnos cuenta que la historia que sucedió en el jardín del Edén se repite siglos atrás con nuestro Señor Jesucristo. Se vuelve a repetir. Romanos 5:8. Leemos esto sorprendente: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún, ¿qué dice? Aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué es eso? La misericordia de Dios buscando al hombre. No merecíamos misericordia, no merecíamos favor. Estábamos en una posición de recibir el justo juicio de Dios. Pero viene la misericordia de Dios y vuelve otra vez a repetir ese patrón de conducta que destaca la misericordia divina: descender una vez más. Qué maravilloso esto. Descendió al camarote donde estaba Jonás. Descendió aquel ángel donde estaba el hijo de Elías. Descendió Jehová a buscar a la primer pareja descarriada. Y ahora vemos a Dios mismo encarnado descendiendo a salvar lo que se había perdido, a otorgar favor, a otorgar misericordia a aquellos que no merecíamos. Y ahí claramente dice: de tal manera nos amó que aún sin merecerlo, Él estuvo dispuesto a pagar por mis líos, por tus líos, para ponerte en paz con tu Creador. ¿No te parece eso maravilloso? ¿No te parece algo glorioso? La misericordia de Dios te anda buscando. Porque Dios es así. Ama hasta el final. La misericordia de Dios te anda buscando, aún siendo pecadores. Él murió. Y ahora me pregunto, ¿qué no hará Dios estando ya en paz con Él? ¿No le parece algo maravilloso eso? Si dio lo más grande estando nosotros de esa condición, ¿cuánto más no nos dará Dios estando ya en paz con Él? Póngase a pensar en eso, por favor. Aleluya. ¿Usted sabe que la misericordia de Dios lo anda buscando? ¿Usted lo sabe? Apropiese de ella entonces. Si lo sabe, hágalo. Ya no le ignore más. Ya no ignore las palabras de sabiduría que claman, tratándolo de atraer otra vez al camino correcto. Dios no está enojado con usted. Dios está enojado con ese pecado que hizo, y por lo cual va a arrastrar consecuencias. Con eso está enojado Dios. Pero Dios no está enojado con usted. Dios quiere otorgar favor y gracia sobre usted. Dios quiere otorgar mi misericordia con usted. Lo quiere. Está disponible para usted en esta mañana. Yo he venido precisamente para decirles eso.
La misericordia de Dios los anda buscando. Ya no huyan más de Dios. Ya no se resistan más a la voz de Dios. Respondan a la misericordia de Dios. Otro ejemplo maravilloso, Apocalipsis 3:20. Pero le digo, de pasta a pasta, vemos la actitud de Dios, una actitud de misericordia. Aleluya. Aleluya. Apocalipsis 3:20. ¿Lo tiene, amado? Mire lo que dice Cristo a esta iglesia. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Quiero llamar su atención al siguiente detalle. Este versículo no es un versículo para incrédulos. Este versículo no lo podemos tomar para evangelizar al mundo. Este versículo es dado, estas palabras han sido dados para una iglesia que está lejos de Cristo. Una iglesia poderosa que tiene poder económico, que tiene poder en hechos, etcétera, pero se han desviado de Dios. Una iglesia rica en lo físico, pero pobre espiritualmente. Una iglesia que aparentemente estaba saludable, pero en realidad estaba pobre, ciega y desventurada y desnuda. Una iglesia apóstata. Le habían cerrado la puerta a Jesús. Qué terrible, hermano. Una iglesia que dice alabar a Jesús, pero que Jesús no esté en sus atrios. Esa es la apostasía. Ese es el nivel de la apostasía más fuerte y más terrible. Decir que uno está bien con Dios y anda mal. Estar alabando y estar glorificando a Dios y teniendo a Jesús afuera de mi vida, diciendo que obro para que la obra, para que el ministerio crezca, para que fluyan las bendiciones de Dios en el ministerio, etcétera. Pero en realidad no me mueve eso, sino mis motivos mezquinos, mis propios intereses de tener fama, popularidad, poder sobre otros, hacer sentir que mi iglesia es más poderosa, que acá alcanza más que a otros. Y entramos en una competencia de ver quién tiene mejores miembros, mayores comodidades, mejores templos, sin ponernos a pensar que lo más importante de una casa de oración es la presencia de Dios en ella. No está en los lujos, no está en butacas cómodas o aires acondicionados o luces tenues y románticas que llamen a la meditación y a la adoración. ¿De qué sirve todo eso si Cristo está fuera? ¿De qué sirve la pompa? ¿De qué sirve la majestuosidad y la belleza de todas esas cosas superfluas si Dios no está en ellas? Esa es la iglesia apóstata. Una iglesia que dice adorar a Dios, pero en realidad Dios está afuera. Se adoran y alaban entre ellos mismos. ¿Me escuchó? Son adoradores de ellos mismos, son aduladores de ellos mismos. Qué bonito predicaste, qué bonito cantaste, qué bonito lo que hiciste, qué lindo.
Le tiran gloria y honra a quienes, a los hombres. ¿Dónde está Dios en todo esto? Yo no vengo aquí a levantar un show. Mi trabajo es presentar a Jesús. Que usted tenga un encuentro con Él, no conmigo. Porque yo no puedo cambiarlo a usted. Dios sí lo puede cambiar. Procuremos entonces que en nuestros atrios tengamos ese propósito de que la gente tenga encuentro no con nosotros, no con nuestros dones, no con nuestros talentos, no con nuestras habilidades, sino con Dios, que es el que cambia y transforma la vida de ellos. Pero el punto que quiero llegar es el siguiente: a pesar de que esta iglesia estaba actuando mal, ¿qué estaba haciendo Jesús? Pregunto. Aunque le habían cerrado la puerta, ¿qué estaba haciendo Jesús? Buscando la misericordia de Dios. Te anda buscando. Habían cerrado las puertas. Póngase a pensar, habían cerrado las puertas a Dios. Tú no eres grato aquí, tú no eres bienvenido aquí. Nosotros tenemos todo, podemos hacerlo todo, no te necesitamos. Qué terrible, habían cerrado las puertas a la gracia. ¿Cómo respondió Dios? ¿Se enojó? ¿Se fue? ¿Desistió? Una vez más, bueno, estos ingratos me dejaron afuera. Una vez más se humilla y vuelve a buscar al hombre. Y aunque está aquello bien cerrado, bien cerrado, él sigue. Tocando a la puerta. ¿Qué es eso? La misericordia de Dios llamando, queriendo otorgar ¿qué? Su favor, su gracia. Y por eso es que Cristo dijo: si alguno oye mi voz, si alguno atiende a mi llamado y abre, porque yo no la voy a abrir, dice el Señor. Yo no voy a estar en una vida que no quiere que esté. Yo respeto tu decisión, pero si me abras la puerta de tu corazón, entonces yo voy a entrar. Si tú te atreves a abrir la puerta, entonces, ¿sabes qué dice el Señor? Yo voy a entrar, y no voy a entrar con las manos vacías. Vienen bendiciones para tu vida. No vengo a reclamarte. Vengo con bendiciones. Quiero sentarte una vez más a mi mesa. Quiero que vuelvas a saciarte de mí. Porque lo que estás comiendo es bagazo y basura. No te alimenta. Pero el que come de mi carne y bebe de mi sangre vivirá eternamente. Viene con provisión, la mesa está servida. ¿Quién atiende a la voz de la misericordia? La misericordia de Dios te busca. La misericordia de Dios te busca. No importa qué tan cerrada tiene la puerta, Él llama a ella. Él llama a la puerta y te dice: déjame entrar. Déjame entrar.
déjame entrar. ¿Cuántos responderían a eso? La misericordia de Dios te anda buscando. No importa dónde estés, porque ya les puse varios ejemplos, amados, para que se dé cuenta lo que dijo el salmista: el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días, todos los días. Tanto así que cada mañana son nuevas. Cada mañana hay algo nuevo que Dios tiene. Quiere que respondas. ¿Me escucha? Dios quiere que respondas a eso. A Jonás le dijo: clama a tu Dios, quizás Él tenga compasión de nosotros. Y eso es lo que Dios quiere de ti, que clames a Él, porque Él sí va a tener compasión de ti. Y ya te lo digo, ya te lo he comprobado a través de la Escritura, de que Él quiere tener, otorgar compasión a tu vida. Aleluya, aleluya. Como apreciamos, la misericordia de Dios siempre ha buscado al hombre y clama palabras sabias para que éste responda favorablemente. Dios siempre estará presto para llamarte la atención, al igual que pasó con Jonás, y atraerte al camino correcto si estás dispuesto a oírlo. ¿Me escucha? Y obedecerlo. Por eso es que la Escritura dice: si oyes hoy su voz, en Hebreos 3:15 dice: si oyereis hoy su voz. La oyó Jonás, ¿verdad? La oyó Elías, ¿verdad? Lo oyó Adán y Eva, ¿verdad? Lo oyó la iglesia apóstata, ¿verdad? Si oyes la voz de Dios, no endurezcas vuestro corazón. Eso es lo que Dios simplemente pide, que respondas. Que respondas. La misericordia de Dios te busca, así como buscó a Jonás y a muchos otros. Donde quiera que estés en este momento de tu vida, la misericordia de Dios te anda buscando. Atiende a tiempo esas palabras sabias. ¿Escucha? Atiende a tiempo esas palabras sabias. Responde a su llamado, responde a su invitación a que dejes este mal camino y regreses a casa. Por eso la invitación de la iglesia apóstata, ¿no? Abre la puerta y que yo entre una vez más. Hagamos las paces. Vuélvete a mí. Eso es lo que Dios quiere, que dejes tu mal camino y regreses a casa. Porque llegará el día, escuche bien lo que le voy a decir, amado, porque llegará el día en que dejará Dios de hacerlo. Llegará el día en que la misericordia de Dios ya no buscará más al hombre. Llegará el día en que las palabras sabias de Dios dejarán de ser escuchadas por los hombres. Proverbios capítulo 1, versículo 28 al 31. Y con esto cierro. Proverbio 1, 28, 31. ¿Qué pasa cuando endurezco mi corazón? Cuando no quiero atender a la invitación que Jehová me está haciendo de clamar a Él, de arreglar cuentas con Él y volver a mi camino correcto, al camino correcto. Fíjese lo que dice Proverbios 1, 28, 31. Cuando el hombre no responde favorablemente a las invitaciones que constantemente nos hacen, ¿lo tiene? Entonces me llamarán. ¿Y qué dice? No responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron. ¿El que aborrecieron?
la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, ¿qué dice? Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Quiero decirte esto, amado. Dios tiene límites. ¿Me escuchan? Quiero poner un equilibrio ahora en lo que he dicho. Porque cualquiera puede pensar que chévere, yo puedo hacer lo que quiera y la misericordia de Dios estará siempre ahí. Sí, ahí estará. Pero voy a decirte algo. Dios tiene límite. El arca, hubo un tiempo donde la puerta estuvo abierta, pero hubo un tiempo donde se cerró. La misericordia tiene límite. No llegue allí. ¿Aló? No lleguemos allí. No esperemos llegar a ello, porque pueda que después sea demasiado tarde. ¿Qué estamos esperando como iglesia? El rapto de la iglesia, hermano. El rapto de la iglesia es la que estamos esperando. Pongámonos a cuenta con Dios. Busquémoslo en estos tiempos difíciles y duros y que están por venir. No nos apartemos de su poderosa mano. Atendamos al consejo oportuno de Dios. Si sabemos que la misericordia de Dios nos anda buscando, no la desaprovechemos. Atendamos prontamente a ella. ¿Me escucha? Basta ya de huir de Dios. Basta ya de poner tapones en tus oídos. Basta ya de hacerte lo importante. Basta ya de que tu orgullo te frene. Basta ya, dice el Señor. Es hora de que si escuchas el llamado al arrepentimiento, te apropies de él. Porque la puerta se cerrará y el que clama dejará de clamar. Ya no buscará al hombre, sino que un juicio justo viene sobre esta tierra. ¿Me escucha? Un justo juicio viene sobre esta tierra, porque está escrito: el que no cree en el Hijo, la ira de Dios está sobre ellos. Pero los que creen en el Hijo, la vida eterna está preparada para ellos. ¿De qué bando quiere estar usted? ¿Hijos de ira o hijos de misericordia? Yo quiero ser hijo de misericordia. Póngase de pie, por favor. Entonces, amado, si usted sabe estas verdades, no resta más que decirle: si lo sabe, hágalo. Si lo sabe, hágalo. Cierre sus ojos, por favor. Padre amado que estás en gloria, hemos escuchado el consejo de tu palabra. Nos hemos dado cuenta de tu grande misericordia, de cómo tu misericordia nos anda buscando, que nos persigue todos los días. Sabemos mucho, Señor, que la menospreciamos, que la ignoramos. Líbranos de ello. Que podamos valorar y apreciar esa actitud tan noble tuya, oh Dios, de buscar lo que se ha perdido,
de humillarte a ese extremo de buscar a aquel que no quiere saber nada de ti, de buscar a una persona que está en plena rebelión y en plena tempestad aún allí. Tú dices: clama a mí, yo te responderé y pondré paz en tu tormenta. ¿Cuántos de nosotros estamos deseosos de que esa misericordia nos alcance? Yo no sé cuál sea su condición espiritual en esta mañana, amado, pero Dios lo sabe. Pero una cosa le digo: la misericordia de Dios la anda buscando, lo anda buscando, y está tocando a la puerta de su corazón. Escucha su voz, por favor. Atiende a la voz de tu Dios y ya no le ignores más. ¿Cuántas veces has oído esa voz? Mañana, tarde y noche, vez tras vez, vez tras vez. El Señor clama por las calles. El Señor clama en tu casa. El Señor clama y en tu trabajo. El Señor clama en donde tú quieres que vaya. Palabras sabias de Dios se dejan oír en tus oídos y te invitan a que restaures esa relación, a que ya no huyas de tu Dios, a que ya no te escondas más de Él, a que respondas a su llamado. Ya no sigas huyendo más. ¿De qué sirve ese orgullo? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Lo que está impidiendo es el acercarte a Dios. Humíllate a Él y Él te exaltará cuando fuera el tiempo. Él está presto para sacarte de ese pozo cenagoso. No importa que tan bajo hayas descendido, la mano de Dios es suficientemente larga para alcanzarte y sacarte de ese lío. Es mentira del diablo que te dice que Dios está enojado contigo y que ya no quiere saber nada de ti. Ya te ha demostrado bíblicamente que es una vil mentira del enemigo. Dios te ama y te busca. Dios te ama y te busca. ¿Dónde estás?, dice el Señor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No importa dónde estás, mi mano te alcanza, mi favor te alcanza. No importa que tan bajo hayas descendido, que tan perdido te sientas. Te digo que Cristo no ha venido por sanos, ha venido por enfermos. Y Él ha descendido en esta hora para decirte que te ama y te espera, que tu lugar está aún allí en la mesa del gran Rey, que aún ahí está tu comida esperándote, tu alimento esperándote. Ya no huyas de tu Creador. Ya no te empeñes en seguir tu propio camino que trae solamente dolor y desgracia, miseria, tristeza y dolor. Y finalmente una muerte segura. ¿Por qué te empeñas en morir cuando puedes vivir? Tú que me escuchas en este momento, no sé en qué lugar estás. Quizás a mí no me puede importar, pero a Dios sí le importa. Quizás muchas personas te han dicho que no les importas, pero estoy aquí para decirte que Dios sí se preocupa por ti,
que sí le importas, al punto que dio lo que más amaba para demostrarte que tanto le importas. ¿Qué estás haciendo ahí recluido en tu casa, escondido, llenándote de depresión y de pensamientos destructivos? La misericordia de Dios te busca y quiere encender luz en medio de tu oscuridad. ¿Qué estás haciendo escondiéndote de Dios? Porque has pecado y crees que no hay arrepentimiento ya para ti, que ya no hay perdón para ti. El Señor claramente dice que si confesares tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tu pecado. El que confiese se aparta, Dios le mostrará su misericordia. Así que hay oportunidad para ti. No sos un caso perdido. ¿Quién te ha dicho eso? No sos un caso perdido, dice Dios. Poder tengo yo para restaurarte, para levantarte y ponerte en el camino correcto donde no tendrías que haberte ido. Pero aquí está mi misericordia para ubicarte al lugar donde debes de estar. Deja ese enebro, deja esa autocompasión. Deja de desear morir cuando hay propósitos aún para tu vida. Aún no he terminado, dice el Señor contigo. Todavía tengo cosas pendientes que tienes que hacer, cosas que tus ojos tienen que ver. Come y bebe pues en esta hora, porque el largo camino te espera, porque aún hay propósitos que cumplir para con tu vida. Iglesia que me escuchas, por más que te empeñes en dejarme afuera, más estaré tocando a la puerta, más estaré tocando a tu puerta, más estaré tocando a tu puerta. Déjame entrar, déjame entrar, porque la misericordia de Dios te busca y no viene con manos vacías. Déjame entrar, dice el Señor. Déjame entrar en esos atrios que has preparado con esmero, con empeño, pero que no estoy yo en ellos. Déjame entrar y este lugar tendrá una razón de ser, tendrá propósito. Deja que yo vuelva a ser el centro y Señor de ese lugar. Deja de hacer becerros de oro y darle pleitesía y empieza a adorar al Dios verdadero. Empieza a adorar y bendecir al que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ella hay. Empieza a darle honra y gloria a aquel que le merece. Y deja de quemar incienso a hombres. Empiece a darle honra al que honra merece, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es tiempo de arrojar coronas a sus pies. Es tiempo de arrojar coronas a sus pies. De dejar de honrarnos a nosotros mismos, de dejar de alabarnos a nosotros mismos. Y empezar a adorar a aquel único que merece la honra y la gloria, que Dios, que es el único, al Cordero inmolado. Aleluya. Merece gloria, honra y poder al único
al único, al único. Dejémoslo entrar, iglesia. Dejémoslo entrar y que tome una vez más su lugar. Y Él nos pastoreará. Y Él nos llevará al lugar que nos corresponde. Porque se acerca el día, dice el Señor, donde su peregrinaje terminará, donde sus ayes y lamentos terminarán, donde enfermedades y la misma muerte ya no tendrá poder en el hombre. Van camino a redención, van camino a redención. Muy pronto su cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. Déjenme conducirlos a ellos, dice el Señor. Déjenme, porque yo ya conozco el camino por donde han de pasar. No teman pues y no se suelten de mi mano, porque yo los llevo de gloria en gloria. Porque en medio de este valle de sombra y de muerte yo los saco a pastos verdes y manaderos de agua. Porque esto es de paso, dice el Señor. Van de paso. Déjenme conducirlos al lugar donde corresponde, y ahí estarán seguros por toda la eternidad. Mientras tanto sepa, la misericordia de Dios les anda buscando. Atiendan a ella mientras aún se oye su voz. Atiéndanla y no esperen que esa voz deje de clamar para responder, porque será entonces demasiado tarde. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras la iglesia está en esta tierra, hay esperanza para este mundo caído. Responde pues a ello y vivirás. Padre, en el nombre de Jesús, quiero dirigir una oración en este momento para aquellos que están extraviados. Aleluya. Repita después de mí: Señor Jesús, en esta hora de la mañana yo reconozco que me he desviado de tus caminos, de tus propósitos. Pero en esta hora he tenido un encuentro con tu misericordia. ¿Y sabes qué? Respondo a ella y te digo: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Restaura mi vida. Restaura mi vida. Restaura mi vida. Y vuélveme al camino correcto. Y que ya no me aparte más de él. Por los méritos de tu amado Hijo, me apropio de ese perdón y fluyo en tu gracia y misericordia. A partir de ahora renuevo pacto contigo, Señor, y te doy gracias por ello. Y todos decimos amén. 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 Aleluya. Gloria a tu nombre.